Hoy te traigo una maravilla que pensamos que se había destruido para siempre, hasta que el mar empezó a devolver sus piezas. Estamos hablando de nada más y nada menos que del faro de Alejandría. Y como siempre, un poquito de contexto, un poquito de historia. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos al siglo III antes de Cristo. ¿Y a dónde nos vamos? Nos vamos a la ciudad de Alejandría, ciudad que fundaría Alejandro Magno en el año 331 a.C. y que se la dejaría a una dinastía que seguro les sonará familiar, que es la dinastía Ptolomeica. ¿Por qué se les llama dinastía Ptolomeica? Se preguntaron ustedes. Pues precisamente porque Alejandro Magno fue recibido en Egipto como un gran líder. Y tras su muerte dejaría a esta ciudad que él fundaría y a este gran imperio en manos de una de sus manos derechas, es decir, de Ptolomeo I Sóter. Alejandría se convertiría en la capital política, en centro cultural y en un núcleo comercial para el Medio Oriente y el Mediterráneo. Y frente a las costas de esta Alejandría está la isla de Faros, que era una zona peligrosa para la navegación. ¿Y por qué es esto? Se preguntarán ustedes. Porque tiene bajos ocultos, corrientes muy fuertes y falta de referencias claras en la noche. Alejandría quiere ser el puerto más importante del Mediterráneo y para esto necesita seguridad. Entonces se hace una solución estratégica, que no es precisamente una gran fogata, sino es el construir una torre monumental que pueda ser vista a kilómetros de distancia. Una señal permanente para los barcos y un símbolo de poder marino. Así que iniciaría la construcción de esta gran torre marina y sería empezada por Ptolomeo I, como ya lo habíamos comentado, pero sería terminada por Ptolomeo II Filadelfo en el año 280 a.C. aproximadamente. A quien se le atribuye la arquitectura de esta torre, a Sóstrato Desnido, que según la tradición puso su nombre inscrito en una piedra que estaba debajo de donde estaba la inscripción del rey Ptolomeo. Y así llegaría este gran faro de Alejandría que medía aproximadamente de 100 a 120 metros de altura, que para ponerlo en perspectiva, en este mundo antiguo, el único edificio más alto que este faro era la Gran Pirámide de Giza. Era visible a más de 40 kilómetros de distancia y era como el rascacielos del Mediterráneo. Según fuentes antiguas, su estructura estaba hecha en 3 niveles. La primera, una base cuadrada masiva. La segunda, una sección intermedia octogonal. Y la tercera, una parte superior cilíndrica. Y en la cima, nada más y nada menos que la estatua de Poseidón o de Zeus. Todavía no se sabe cuál de los dos. El diseño no era decorativo, pero sí era estructuralmente estable frente a los vientos colosales que tenía este Mediterráneo. Pero aquí lo importante de este faro era su sistema de iluminación, ya que en la parte alta mantenía un fuego constante, probablemente alimentado con maderas o con resinas. Durante el día el humo servía como referencia visual y durante la noche era el fuego. Esto era tecnología muy avanzada para este tiempo. Para su construcción se utilizaría piedra caliza blanca y bloques gigantescos perfectamente ajustados porque tenían ahí al lado las pirámides y sabían lo que era colocar bien unos bloques. Y la base estaba construida sobre rocas sólidas precisamente de esta isla de Faros. Esta ingeniería fue diseñada para resistir humedad salina y erosión marina. Y obviamente funcionó porque duraría en pie alrededor de 1500 años. Este faro no solamente guiaba barcos, sino que también tenía una función económica y política, ya que representaba seguridad comercial, control marítimo, estabilidad del puerto más importante del Mediterráneo y sobre todo la supremacía ptolomeica. Ya que recordemos que Alejandría se convertiría en este centro cultural, es decir, la meca del comercio, de la ciencia, de la cultura, y el faro era su faro literal y simbólico. Hoy conocemos la palabra faro, y la palabra faro viene precisamente de esta estructura porque había sido colocada en la isla de Faros. Esto nos dice que también tuvo un impacto cultural a través de los años. Y como ya te lo comenté, duraría alrededor de 1500 años. Es decir, sobrevivió cosas como el dominio romano, la cristianización del imperio, que fue muchísimo y a lo cual no resistió la Biblioteca de Alejandría, y sobre todo la conquista islámica del Egipto del siglo VII. Era tan sólido que incluso viajeros medievales lo describen como algo imponente. Así que a diferencias de otras maravillas del mundo, pues aquí el enemigo no fue humano, el enemigo era algo más imponente. Alejandría era una zona sísmica y entre los siglos 8 y 13 varios terremotos afectaron este lugar. Fechas clavas mencionadas por otros cronistas: 953 después de Cristo, 1303 después de Cristo y 1323 después de Cristo. Mucho 3 en estas fechas. Cada uno de estos terremotos afectan obviamente su estructura. La torre pierde altura porque las partes superiores colapsarían. El terremoto de 1323 sería el que terminaría de comprometer esta gran estructura y para el siglo XIV el faro dejaría de funcionar como lo conocieron o como lo quisieron hacer. Lo que quedaba era una ruina imponente, pero llegaría el año de 1480 con el sultán mameluco Qatibay, que ordenaría construir una fortaleza
en este mismo sitio, es decir, la ciudadela de Catibai. ¿Qué es lo que ordenó? Pues utilizar los restos de este faro y las ruinas de este faro para construir esta fortaleza, lo que nos dice que prácticamente el faro está en pedacitos en esta fortaleza mameluca. No hubo explosión dramática, no hubo un incendio colosal, hubo desgastes, hubo sismos y lo peor, hubo la reutilización de estos materiales. Durante siglos se pensó que este faro había desaparecido por completo y que solo existía en descripciones de la antigüedad. Pero si la historia nos dice algo, es que el mar guarda memoria y el Mediterráneo tenía una historia que contar. Así es que nos vamos al año 1994 con el arqueólogo francés Jean-Yves Emperoc, que dirigiría unas expediciones al lado de la costa de Alejandría, justo enfrente de la ciudadela de Catibai, y bajo el agua encontraría bloques monumentales, columnas gigantes y hasta fragmentos escultóricos. Actualmente se dice que los acaban de descubrir, está rodeando por todas las redes sociales, pero la realidad es que esto ya había pasado. También hay otro mito que se dice que el faro fue reconstruido, cosa que es falsa, y otros mitos que hay por ahí es que el faro utilizaba espejos para quemar naves. Esto también era falso. Su legado real es que este faro fue algo mucho más que piedra. Además de, como ya les había comentado, que la palabra faro viene de aquí, se convertiría en un modelo para las torres de señalización por toda la eternidad. Todas las torres que vemos hoy están basadas en este faro de Alejandría. Fue un símbolo del poder helenístico, de la ingeniería avanzada para ese tiempo, del control comercial de Alejandría y de la ciencia aplicada al Estado. A modo personal, el faro representa algo mucho más poderoso. Esto es la necesidad de orientar en medio de la oscuridad, porque recordemos que al lado del faro estaba la biblioteca de Alejandría. Estos dos elementos eran faros de iluminación, tanto físicos como intelectuales, que darían luz no solo a los barcos, sino a la civilización, al comercio y al conocimiento. El faro de Alejandría no cayó en batalla, no ardió como leyenda, sino que se transformó, porque sus piedras aún están en esta ciudadela y otros de sus restos descansarían por siempre en el mar.